otra información. Mirta Vázquez, ¿no?, que antes estuvo en la agrupación de Juntos por el Perú, saltó últimamente y ganó notoriedad nuevamente porque postula en Ahora Nación, ¿no?, la agrupación de Alfonso López Chau. El día de hoy, el Congreso de la República ha programado la sesión para definir la suerte, ¿no?, de la expresidenta del Consejo de Ministros y expresidenta interina del Congreso, Mirta Vázquez. La acusación es por presuntos actos arbitrarios cometidos en 2021, cuando fue presidenta del Congreso. Esta denuncia señala que ella habría aprobado aumentos de sueldo, había realizado designaciones de personal sin aprobación del Consejo Directivo, ¿no? Y esto constituye una infracción a las normas del Congreso de la República. Hoy se va a ver este tema en la Comisión Permanente del Parlamento. Bien, y este 2025 ha estado plagado de momentos escandalosos y muy mediáticos por parte del Congreso de la República. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha ocurrido este año, desde asesores pedicuristas, congresistas sentenciados por terrorismo e incluso el caso de una congresista que quiere estampar periodistas contra la pared. El Congreso de la República no deja de sorprendernos. En un año ha logrado agrandar su lista de escándalos y con ella su desaprobación. Los cuestionamientos en contra de los parlamentarios los han perseguido y han terminado sacando su peor versión. No estoy alterada, porque si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía con la pared. Por eso que todavía sigues viva, mi amor. Todavía sigues viva, mi amor. En estos últimos 12 meses, nuestros padres de la patria han logrado vacar a otro presidente y han terminado con otro de sus miembros preso, esta vez no por violación sexual, sino por terrorismo. Fallamos, primero, condenando al acusado Guillermo Bermejo Rojas por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, a 15 años de pena privativa de la libertad. Y así, los congresistas han pasado de mochasueldos a corta uñas. Es una humillación para trabajadores del Congreso, para empleados del Congreso de la República, ser empleados en ese tipo de menesteres. De niños que supuestamente pedían ministerios a cambio de votos, a niños que se tiran la pera para ir al estadio a ver fútbol en lugar de trabajar. Hemos elegido para cumplir esta labor, no para estar en lugares de esparcimiento, ¿no es así? La virtualidad no ha dejado de generar problemas y sus tardanzas incluso los han llevado a reprogramar una interpelación y dejar esperando a un ministro. Pero también la mesa directiva debió haber previsto este tema, 4 sesiones de forma continua. Yo no tengo ningún problema, estoy acá, pero los congresistas no están acostumbrados a tanto trabajo, me parece. Las inconductas estuvieron a la orden del día. Hemos tenido una parlamentaria que usaba a su asesor como chofer para que la lleve al gimnasio y otra apropiándose presuntamente de un espacio público para agrandar su vivienda. Todos los congresistas han sido elegidos por la población y espero que más adelante en las elecciones puedan analizar bien la población antes de votar. Tras el encarcelamiento de Guillermo Bermejo por su vinculación a la organización terrorista Sendero Luminoso, su accesitaria, Zaira Arias, recordada por lanzar pintura contra policías, llegó hasta la sede legislativo para solicitar, sin éxito, ocupar su escaño vacío. Hay persecución política a los líderes de izquierda y me reafirmo en eso. Con el inicio de la campaña electoral, una Cámara del Parlamento fue utilizada en el mitin en el que Keiko Fujimori anunció su candidatura presidencial. Dicho hecho le valió una investigación al titular de este poder del Estado, que precisamente es de Fuerza Popular. Y es que aquí nadie se salva, el que no cae, resbala. Y es que muchos de los que llegaban a la Comisión de Ética por sus escándalos terminaron salvados por los votos de sus colegas, tal como pasó con Lucinda Vázquez, Kira Alcarraz, Kelly Portalatino y el mismo José Gerí. Una vez más, el Congreso haciendo honor a la tristemente famosa frase, otorongo no come otorongo.
Recuerde que al menos 80 de estos 130 congresistas que aún tenemos buscarán reelegirse en las próximas elecciones. Usted decidirá si merecen su voto o los deja atrás, como todo lo malo del 2025. Bueno, hay que informarse bien porque se van conociendo nombres en algunas listas de partidos políticos y la verdad, ¿no?, que si no votamos por el candidato en lugar de hacerlo por arrastre en la agrupación política, vamos a tener más de lo mismo. Vamos a pasar a otros temas. El presidente José Gerí ha señalado que será la primera semana de enero cuando presente el plan de seguridad ciudadana multisectorial. Esto va a ser los primeros días de enero, dice que lo va a hacer de manera formal, es para la lucha contra la violencia, el sicariato, la extorsión, y que este plan cuenta con el respaldo de especialistas y aportes del extranjero. Vamos a ver finalmente de qué se trata. A la fecha esperamos todavía un balance de lo que han sido estas semanas desde que él asume la presidencia y nuevamente se implementa el estado de emergencia y cómo es que cerramos el año con relación a lo que ha sucedido con estos casos. Bien, y si hay algo que se le puede reconocer al presidente José Gerí es que su gestión está marcada por un objetivo bastante claro, que es combatir la delincuencia. Eso lo ha anunciado él desde que asumió la presidencia de la República y ha hecho de esa la principal bandera por la cual su gobierno debe trabajar. Al respecto, ha dado unas declaraciones en las últimas horas y vamos a escuchar qué es la nueva afirmación que tiene el presidente de la República frente a la delincuencia para el 2026. Tenemos el compromiso, todos los presentes, de encaminar el país hacia la paz y no vamos a claudicar en ello. Vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país y pese a los momentos grises, a los malos momentos que podemos pasar y que seguramente pasaremos, no vamos a claudicar y no vamos a perder contra la delincuencia. No lo vamos a hacer. Y vuelvo a decir, cueste lo que cueste. Y por ello el compromiso de todas las autoridades presentes acá. No es un trabajo de uno, ni de dos, ni de tres. Es un trabajo de todos los presentes y de todos quienes queremos a nuestro país. Bueno, ya el estado de emergencia en la frontera con Chile está por vencer, ¿no? Es a fines de este mes justamente. Por eso es que se está solicitando la ampliación de esta medida. Son, a partir de justamente esta declaratoria de emergencia, 300 los efectivos que se desplegan a diario en la frontera para el control de los que intenten ingresar de manera ilegal a nuestro país. Esta petición la viene formulando el jefe de la región policial de Tacna, general Valverde, y ha dicho que evalúa, ¿no?, y está trabajando en un informe para que se pida esta ampliación. Muy bien, son las 6:57 de la mañana y hacemos una importante mención. Si usted quiere viajar por las distintas regiones del Perú sin salir de Lima, viva la experiencia danza. Descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, finalmente el gobierno, ¿no?, ha promulgado la ley que amplía el reinfo hasta el 2026. ¿No? Esta medida bastante criticada. Lo cierto es que José Gerí se va del gobierno y deja esta situación para el próximo presidente, ¿no?, que va a tener que definir finalmente lo que suceda a partir de la aprobación o no, si es que observa o no lo que se pueda aprobar luego en el Congreso de la República. Este plazo del proceso de formalización minera
Entonces se ha extendido hasta diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la ley de la pequeña minería y minería artesanal. Hay nuevos requisitos ciertamente para los mineros que están en vías de formalización. Esto es, por ejemplo, censo nacional y la ubicación real. Y esto lo tienen que presentar en un plazo de 120 días. Y el ministro de Salud, el señor Luis Quirós, ha anunciado la llegada de vacunas contra la influenza AH3N2. Esta compra se ha dado ya por parte del ministerio y se espera que lleguen los primeros lotes los primeros días de febrero de 2026. La prioridad será proteger a los grupos más vulnerables como adultos mayores, niños, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas. El Ministerio de Salud ha indicado que la distribución se realizará de manera progresiva en los distintos establecimientos de salud a nivel nacional. Bueno, y esta información sí que es preocupante, ¿no? Casos de acoso, denuncias por acoso que se han presentado en el metropolitano y que no pasan desapercibidos, la verdad, son cerca de 1000 casos. No hablamos de hechos aislados, 1 o 2, 1000 casos reportados por acoso sexual en el metropolitano a lo largo de este año únicamente. No, ante cada denuncia se activaron, se señalan los protocolos de atención a las víctimas, ¿no? Y estos, por ejemplo, han sido orientación sobre canales de denuncia, atención psicológica gratuita en algunos casos. Son 250 los orientadores en el metropolitano y aún así, miren ustedes, si no fuera por ello, ¿cuántos otros casos más tendríamos? Y la cifra es realmente cuantiosa. Y es un hecho irrefutable que este 2025 ha sido un año profundamente político, ¿no? Marcado por hitos políticos desde los inicios de este año. Y vamos a hacer una recapitulación sobre lo que ha ocurrido con el Poder Ejecutivo. Veíamos antes todos los escándalos del Poder Legislativo, ahora vamos con el Gobierno. Y lo que ha sido un año movido incluso por las vacancias presidenciales, la asunción de un nuevo presidente de la República y un movimiento ministerial realmente inédito. Serviremos al Perú como manda la Constitución hasta el 28 de julio del 2026. Repitió tantas veces que su gobierno llegaría al 2026, sin imaginar que el Rolex de Suwaiki ya le había puesto hora y fecha para su salida de palacio. Y en nuestro próximo mensaje a la nación daremos cuenta de todo lo avanzado. Me voy tranquila y me voy en paz. El caso Rolex, a pesar de haber estallado en 2024, fue uno de los escándalos que le acompañó el 2025 a Boluarte. A esta pesadilla se sumó otra frivolidad, la cirugía que con el paso del tiempo trajo consigo nuevos personajes y detalles que faltaban para armar el rompecabezas. Contracorriente reveló correos del doctor Mario Cavani que habría solicitado puestos en eSalud y Cenaval para sus amigos. Y es un correo que fue enviado a una persona de la más absoluta confianza de Dina Boluarte, su secretaria personal. Poco a poco las investigaciones fueron cercando a Boluarte y mientras tanto la delincuencia avanzó en las calles. Aunque para ella todo estaba controlado. Les estamos respirando en el cogote y estamos ahí, estamos acechándolos. Pero tenemos que dar golpes más certeros. Pero ese golpe parece que fue al bolsillo de todos los peruanos, cuando en julio del 2025 Dina Boluarte emitió un decreto en el que se duplicaba el salario. A partir de entonces pasaría a ganar 35.568 soles, pese a su desaprobación mayoritaria. Y ahí están las encuestas. No necesitamos que estas encuestadoras que dicen que Dina Boluarte tiene 0,000%, ya no sé cuántos ceros.
No les alcanza la pantalla del televisor de desaprobación. En agosto del 2025, la Fiscalía allanó la casa de Nicanor Boluarte por presunto acto de corrupción. Esta diligencia desató la indignación de la inquilina de Palacio, que usó un acto oficial para respaldar al hermano presidencial. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal. Pero no me puedo quedar callada, porque más allá de presidenta de la República, soy hermana. A medida que se acercaba el final, las críticas se multiplicaron y las respuestas fueron desde lo irónico hasta lo insensible. Por ejemplo, con los transportistas y su lucha contra las extorsiones. Quienes se perjudican más en hacer un paro son ustedes, porque dejan de generar ingresos. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Que tiene grosor, ¿cierto? Así que me llega nada de lo que puedan decir. Con este mismo talante, Boluarte llegó al 10 de octubre, fecha que estamos seguros prefiere no recordar. No me quepa la menor duda que detrás de toda esta situación y de todo este aparato armado hay algunos intereses y manos negras. Pese a la pataleta, José Gerí la sucedió por decisión del Congreso tras vacarla por incapacidad moral permanente. Por esos días, la calma llegó y una película con un personaje conocido empezó a filmarse. Pero el escándalo no tardó en llegar y tuvo rostro de mujer. Stephanie Vega Morón, a pesar de sus 32 años y a pesar de su flamante título de abogada, obtenido en el año 2024, tiene un lujoso automóvil BMW y un departamento en Jesús María pagado al cash. Con platita contante y sonante, sin la necesidad, como tenemos muchos, de endeudarse por años. Stephanie Vega inició su carrera en el Congreso como asistente de despacho de José Gerí, ganando 2.500 soles. Y hoy gana más de 16.000 soles en menos de 5 años. La amiga y asesora de José Gerí resulta que tiene un negocio, varios viajes, departamento comprado de cash y auto de alta gama. Aunque para el presidente todo tiene una explicación. El objetivo de Boluarte era conseguir el olvido y lo ha logrado. Con José Gerí esperamos que el resultado no sea tan trágico. Extrañamente, el poder nubla a nuestros gobernantes y no hay pueblo ni necesidades que lo salven. Bueno, la frivolidad, el clientelismo generan desconfianza. Pero lo que hemos tratado de hacer durante todo este año que ya se acaba es, desde Willax Televisión, es investigar con la rigurosidad que destaca a los programas periodísticos. Por ello es que se han dado grandes destapes en nuestras pantallas. Durante el año 2025, Willax Televisión no solo se destacó por informar de manera fehaciente y sin rodeos, sino también por indagar en espacios que a otros incomoda, logrando destapar una serie de escándalos que pusieron en jaque el tablero político y fiscal del país. El programa Contracorriente tuvo diversos destapes y reveló más de un hallazgo alrededor del Ministerio Público. En enero, la fiscal suspendida Marita Barreto, ex coordinadora del EFICOP, puso en venta su lujosa y equipada casa en Asia por $500,000, con la que presuntamente buscaba evadir 2 investigaciones penales que podrían costarle el embargo de la ostentosa vivienda. 2 añitos y ya la están vendiendo. Sí, porque lo que pasa es que probablemente me vaya de viaje y por un buen tiempo. Posteriormente, en abril se le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito por no poder explicar cómo construyó y amobló su residencia en Asia. Es que esa es la idea. Acá en la casa se nota cuando tú tienes cosas simples y cuando tienes cosas trabajadas, ¿no?
Pasando ya a temas políticos, de cara a las próximas elecciones generales, el equipo periodístico de Willax Noticias sacó a la luz las maniobras que intentó hacer Alfonso López Chao cuando renunció a su decanato en la Universidad Nacional de Ingeniería para postular a la presidencia. En cuanto haya convocatoria a elecciones, el rector tiene pensado renunciar para acceder a una postulación. No sin antes modificar convenientemente los estatutos de dicho centro de estudio para dejar en el cargo a su allegado Arturo Talledo Coronado. Estamos en votación. Doctora Shirley Chilercama. Señor rector, a ver, escuchar a los miembros. ya hemos escuchado ampliamente. Sí. Es un punto, eso no es Señor, dictadura. A ver, siguiente, termine y votación. ¿Dictadura es eso? Sí. Contracorriente también reveló la puerta abierta que había dejado la RENIEC respecto a la exposición de datos personales y que con tan solo el número de DNI e intentando adivinar un código de verificación en el portal de la RENIEC podían acceder a la foto y lugar de domicilio de más de 27 millones de peruanos. Ingresamos a la página sisbireniec.gov.pe/plpi. Ponemos nuestro DNI y el dígito de verificación. Si queremos, probamos con otro DNI y una y otra vez con un dígito distinto. Y bingo, aparecen mi foto, mi dirección y la de cualquiera, a vista y paciencia de todos. Así también, algunos rostros desaparecidos de nuestra oscura política volvieron a dar la cara. En exclusiva para Milagros Leiva Entrevista, reapareció la ex primera dama Elian Carp, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión en su contra por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva, delitos por el cual su esposo Alejandro Toledo se encuentra recluido en Barbadillo. Ella relató vía Zoom cómo los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez habrían sostenido una negociación con Joseph Maiman dentro de la embajada de Tel Aviv. Y ahí hacen un acuerdo con Maiman. Y le dicen que no le va a pasar nada a él, ni le van a confiscar su plata. Dejarán a todos sus empleados de la empresa Merham libres y toda su familia libre, y la plata se queda con él, con tal que denuncie a Toledo. Este fue un año en el que también quedó marcado por los diversos destapes alrededor de Palacio de Gobierno, que llevaron a la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y a las diferentes manifestaciones callejeras en su contra. Una de las marchas que marcó de forma particular fue aquella violenta manifestación en la que se produjo la trágica muerte del artista urbano llamado Truco, quien falleció tras un disparo que había provenido del arma de un efectivo. En exclusiva para Milagros Leiva, el suboficial mencionó que la muerte no fue por un disparo directo, sino que el proyectil rebotó tras un intento de persuadir a los manifestantes que lo estaban agrediendo. Si yo hubiera querido actuar así, ¿a cuántas personas hubiera herido, hubiera muerto? No. El policía está... Claro, tú no eres un asesino suelto. Está obvio. Preparado para repeler los ataques, para afrontar sin lastimar a nadie. Y eso es lo que yo quería hacer. No quería lastimar a nadie en ningún momento. Claro, lamentablemente, como dices, ha ocurrido esto. Ha ocurrido. Pero no era tu intención. No, jamás. Entiendo. De los más conocidos, tenemos al sentenciado por terrorismo Guillermo Bermejo, un congresista de izquierda que antes de recibir su condena por estar afiliado al grupo violentista de Sendero Luminoso, se daba a conocer como una santa paloma, mostrando una vida de austeridad. Pues dijeron que tuviste una boda fastuosa. No, mira, es que... La vida es muy generosa conmigo, ¿no? ¿Sientes que fue una boda No, para humilde? nada. No. Anillo OA, solitario, modelo máxima, 10.892 soles. Alianzas OA, media caña, 3 mm, 3.300 soles. Y como todo buen camarada, el Che Bermejo tenía su propio testaferro, Jaime Jara, su gran amigo y ex trabajador, que tiene investigaciones en la Fiscalía por el caso Los Operadores de la Construcción. Según las investigaciones, él era el encargado de recibir el dinero de diversos municipios que enviaban al congresista hoy sentenciado a cambio de obras. ¿Cuánto fue el costo de la remodelación total de esa casa? Más o menos ese trabajo salió mano de obra de 45.000 a 50.000 soles. Por ende, algo de 100.000 soles sumando todos los materiales y lo que es movilidades también, por supuesto. ¿Quién se encargaba de pagar? El señor Jaime Jara. ¿Y a usted le pareció extraño que él, a través de otra persona, hiciera los pagos? Se lo pregunté a Jaime, que es el que sí me pagaba, y él me dijo, no, tú no te preocupes, ¿no?
Estos solo fueron algunos de los casos y de las entrevistas más sonadas que, en exclusiva, marcaron este año previo a la campaña política. Sin embargo, el trabajo periodístico de Willax Televisión continúa apuntando la cámara hacia donde nadie quiere mirar, porque la verdad no siempre aparece en nuestro país, a menos que alguien se atreva a salir a buscarla. Y por supuesto vamos a seguir en esa misma línea. Vamos con otra recomendación. Librería Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Y el fiscal de la Nación interino, el doctor Tomás Aladino Gálvez, ha puesto finalmente la fecha final para la desactivación de los equipos especiales Lavallato, Eficop, Cuellos Blancos. Se va a dar el 6 de enero, así como lo veamos todos los detalles. Como esto se ha considerado Reyes, ya vamos a hacerlo el día de la bajada de Reyes. Pero no por bajada de Reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los Reyes. A los Eso es lo que va a suceder, a los reyes, o sea, el 6 de enero, a los reyes entre comillas. Calculamos que el 6 de enero sale la resolución que disuelve... En bajada de Reyes, obviamente. Todos los equipos especiales. Todos los equipos. O sea, Cuellos Blancos, Lavallato, Eficop, todos. Todos han servido para lo mismo. Se vienen vientos huracanados en el Ministerio Público. Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, interino, ha anunciado la bajada de los autodenominados reyes de la institución. Y especialmente José Domingo ha hecho un daño enorme al Ministerio Público. Un daño enorme porque él desde el primer momento entró a decir que desconozco la jerarquía de la institución. Yo soy el superfiscal, soy el hombre del año y hago lo que quiero. Las leyes no las cumplo. A continuación, el fin de los hilos de poder de fiscales que actuaban por intereses ocultos, equipos que accionaban bajo un solo lema: para mis amigos todo, para mis enemigos cárcel. Desgraciadamente con los grupos especiales llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución al Ministerio Público. Llegó a poner orden y cerrar más de un centenar de casos injustificados. Y tenías una serie de investigaciones por nada. De esas ya hemos archivado por lo menos unas 100. ¿Por qué? Porque te abrían investigaciones por gusto. Por ejemplo, una persona salió y dijo que me habían ayudado en mi nombramiento como fiscal supremo. De ese hecho sacaron 13 carpetas. 13 investigaciones. Gálvez está listo para tomar el control, pero bajo una democracia. Que uno piense que está pues, se muere por el cargo. Está bien, hay que esperar un tiempo y luego vamos a tomar la decisión. El fiscal interino espera los tiempos perfectos para el cambio. Porque aún no ha habido consenso al respecto y como yo ya lo he dicho, yo quiero que todo salga por unanimidad, por consenso. Consenso que jamás hubo en tiempos de Delia Espinosa. Inicialmente llegamos en un momento de hostilidad de parte de la señora fiscal de la Nación de ese momento, Delia Espinosa, tanto así que solicitó que se nos inhabilite por 36 meses, tanto a mi persona, así como a la doctora Benavides. Para el ejercicio del cargo, o sea, no quería que regresemos. Hoy, inhabilitada. Para Gálvez, Espinosa tiene un libreto orquestado por terceros, por eso desconoce todo. Ese libreto le dan de fuera. ¿Quién? Este grupo que ya conocemos, porque son el grupo de caviares, que ellos tienen, desgraciadamente, influencia en los organismos internacionales de administración de justicia. Sin duda, Tomás Gálvez fue la sorpresa del año en el Ministerio Público. Un fiscal que llegó al trono del Ministerio Público sin siquiera ocuparlo. Y es que jamás ingresó al despacho de la inhabilitada Delia Espinosa. Permaneció en el piso 8 y seguirá allí hasta que la Junta Nacional de Justicia lo oficialice como fiscal de la Nación.
Bien, y estamos ya enlazados con el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, para hablar sobre diversos temas de coyuntura y que han ocurrido en el ámbito judicial y político este 2025. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, doctor, se habla de que la desactivación de estos equipos especiales sería Embajada de Reyes. Vamos a bajar a los Reyes, es lo que ha señalado el fiscal Tomás Gálvez. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque el argumento, o uno de los argumentos, es que estos equipos especiales en el Ministerio Público no han dado resultado. Bueno, yo creo que en principio, si uno analiza a la luz de la Constitución y de la ley lo que es el Ministerio Público, esta es una institución autónoma e independiente que tiene una serie de competencias constitucionales y una organización muy bien diseñada y regulada a través de la Ley Orgánica del Ministerio Público para atender todos los requerimientos que corresponden a su función. Y por lo tanto no es lógico que se creen equipos especiales para investigaciones especiales cuando estas investigaciones son propias del Ministerio Público. Existe, así como en el ámbito judicial, la figura del juez natural, en el ámbito fiscal existe la figura del fiscal natural, que es el fiscal competente en razón de la materia, en razón de la naturaleza de la controversia o investigación fiscal que se produce. Y no es aceptable que esta lógica que viene dada por la naturaleza de las cosas se convierte en una lógica que va a los casos en razón de las personas y en razón de las situaciones coyunturales. Porque se está desnaturalizando el sentido institucional del Ministerio Público. Entiendo. Creo que a nivel teórico y principista no es saludable la existencia de equipos especiales, porque la Fiscalía está creada precisamente para investigar los delitos en sus diversas áreas y tiene todo esto previsto en su organigrama y en su estructura orgánica. Entiendo entonces que usted sí está de acuerdo, está a favor en que estos equipos especiales tienen que ser desactivados. Yo creo que sí, y yo creo que si hacemos un recuento, estos equipos especiales empiezan en el 2016 y fueron implementados inicialmente por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Existen varios equipos especiales: Lavallato, Cuellos Blancos, EFICOP, que es el equipo contra la corrupción en el poder, y EFICABIT, que es el relacionado con los hechos que se atribuyen a la expresidenta Dina Boluarte. Pero todos estos equipos en la práctica no han demostrado la eficiencia que debieron demostrar. Y la prueba de esto, creo yo, que está en el caso de los cócteles, en donde después de 10 años la investigación ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Han habido algunos casos en que es cierto, se han producido resultados, pero no se nota que la existencia de un equipo especial haya contribuido a mejorar el rendimiento del Ministerio Público, sino por el contrario ha creado equipos súper empoderados que se han rebelado algunas veces contra el propio fiscal de la Nación. Este par de fiscales que conocemos, a quienes en algún momento cuando yo era magistrado los califiqué como figuretis envilecidos en el ejercicio del poder, que debían ser removidos del Ministerio Público. Lo reclamé cuando fui presidente del Tribunal Constitucional. Y mire el espectáculo que hasta ahora nos siguen dando. Es decir, en una institución jerarquizada, personas que se rebelan contra el titular de la institución e inclusive se refieren a él en términos peyorativos, empoderados de un egocentrismo extremo y que más les interesa el protagonismo coyuntural y mediático que el fondo del ejercicio de su función. Doctor, yo quisiera preguntarle por otro tema que también ha estado en el ámbito mediático y es, creo que visible, que la maquinaria caviar, el espacio mediático caviar ha tildado un paquete legislativo como leyes pro crimen. Usted habla de leyes pro derechos humanos.
Cuéntenos, por favor, por qué está esta diferencia de percepciones y por qué existe esta calificación por parte de los espacios caviares con el procrimen. Bueno, lo que ocurre es que desde hace un tiempo hay un sector ideologizado en nuestra sociedad que distorsiona muchas figuras para obtener beneficios personales y siempre estar, digamos, aupada al poder. Y crean narrativas sorprendiendo a la opinión pública. Una de estas narrativas muy grotesca es el de las leyes pro crimen. Si uno analiza cada una de esas leyes que ellos denominan pro crimen, concluye a la luz de un análisis constitucional que son leyes pro derechos humanos, porque cada una de esas leyes lo que hace es rescatar lo que constituye el fin y la filosofía de la Constitución, que es una Constitución humanista de defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad del Estado, defensa de los derechos fundamentales y que considera a la persona que es, digamos, la razón de ser de la organización política, social, económica y demás aspectos de una sociedad como es la sociedad peruana. Claro, doctor, pero si eso es así, ¿por qué a ellos les genera tanto... Claro, ¿por qué les genera tanto desagrado que existan estas leyes? ¿Por qué la descalificación? ¿Por qué les genera incómodo? Porque el Ministerio Público pierde poder para manipular las investigaciones y presionar a los personajes políticos que no van de acuerdo con la lógica y la orientación de este sector caviar y de este sector radical. O sea, es en el fondo una lucha política por el poder y ahí está la desesperación. Usted ve que en esto de las leyes pro crimen, que yo denomino leyes pro derechos humanos, están con la misma historia y con la misma cantaleta todos los días. Y se suman no solamente algunos personajes políticos, sino algunos periodistas mal informados o desinformados que sostienen esa mentira. Yo la califico de una mentira monumental. Y la sociedad peruana no se debe sorprender por esta narrativa. El doctor Wilber Medina ha convocado a los caviares a un debate público. Yo lo vuelvo a hacer. Un debate en donde estemos, por un lado, el doctor Humberto Abanto, Wilber Medina, y quien habla, contra los que quieran debatir con nosotros en el terreno que quieran. Nos podemos ir a la Universidad Católica y académicamente, en un ambiente serio, en un ambiente de respeto mutuo, demostrar ley por ley cómo esas leyes son pro derechos humanos y no pro crimen y desenmascarar esta farsa que vienen sosteniendo en forma reiterada. Vamos a estar atentos, doctor Blume, y seguramente va a ser un debate muy interesante, así es que le tomamos la palabra y a ver si es que esto se puede organizar. Y les pido que no se corran, porque lo que están haciendo últimamente es correrse de este debate. Sí, claro, ¿no? Por un tema de conveniencia quizá, ¿no? Por un tema de conveniencia quizá, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo por su espacio y por el tiempo. Estamos con más información aquí en estudio. Claro que sí, porque no es el único escándalo en el Ministerio Público. No, el resumen del año nos muestra todos las irregularidades, los dimes, los diretes que han ocurrido lamentablemente en el Ministerio Público. Prácticamente 82 peruanos de cada 100 rechazan la imagen y el desempeño de los fiscales del Perú. Y solo el 17% lo aprueba según la última encuesta de CPI. Existe un rosario de casos que dejan claro los factores de este rechazo nacional. Hablamos de fiscales que ganaron la lotería para pasar las fiestas en un penal o asfixiados por graves investigaciones. Me comentó sobre cuál era la manera de agradecer o tener contentos. En este caso, la señora Marita Barreto. Lo que me comentó fue de que le hizo un regalo de una joya. Y obviamente no fue la única joya, porque ella también me mencionó que también hizo regalo de algunos pendientes. Enero del 2025 inició con revelaciones de impacto. Esta es la declaración de la gran amiga del premier Alberto Otárola,
sobre las prácticas de la fiscal Marita Barreto en coordinación con sus investigados como la señora Karelyn López. Yaciré Pinedo habla de su cautiverio y revela una trama de complots entre fiscales y políticos de gran impacto. Todo esto ocurre después del allanamiento a las oficinas de Jaime Villanueva y Miguel Girao. Claro, que fue por el caso de Patricia Benavides, pues, ¿no? Cuando ella era la superior del Ministerio Público. Fueron sus propias palabras de la señora Karelyn, quien ella es la que me comenta eso, pues, ¿no? El 2025 fue clave para evidenciar las responsabilidades de fiscales poderosos en torno al nefasto acuerdo de colaboración con Odebrecht. El fiscal supremo que goza de mayor impunidad es Pablo Sánchez Velarde, embarrado en una serie de escándalos, pero que ha gozado de polémicos archivamientos e incluso lo acusan de canje de favores, gracias a sus coleguitas de la Junta de Supremos. En el Congreso, Sánchez no pudo explicar por qué llamaba a sus subalternos para frustrar diligencias, ni por qué Jaime Villanueva lo menciona en varias tramas oscuras concernientes al equipo Lavallato. Y ahora vamos con la trama de los fiscales y sus lujosas propiedades. Marita Barreto todavía no puede explicar cómo su casa llegó a valorizarse en $500,000. Cómo hizo el milagro para tremendos acabados. 2 añitos y ya le están vendiendo. Sí, porque lo que pasa es que probablemente me vaya de viaje y por un buen tiempo. Otra de las casitas más lujosas es una que cuesta $490,000, adquirida por el fiscal a cargo del desastroso equipo Lavallato, Rafael Vela Barba. ¿Cómo es que la compró con su reducido sueldo de fiscal superior? Son historias inmobiliarias que evidentemente no ayudan a la imagen del Ministerio Público. Bueno, no estamos hablando de un lapicero, de un lápiz, no, estamos hablando de una piscina que constituye rigurosamente dentro de la arquitectura de una casa un elemento fundamental. Un elemento fundamental que al fiscal Vela se le olvidó declarar, que omitió y que todo indica prefirió ocultar. Pero la fiscal Barreto tiene mucho más que explicar por su accionar a la interna del EFICOT. Según el programa Contracorriente, ciertos investigados denuncian una presunta práctica extorsiva durante el reinado de Barreto, como es el caso de Juan Torres, empresario que acusa a Sada Goray de ofrecer $1.000.000 para cambiar su testimonio. Además, Torres jura ser testigo de una trama por negociados en torno a la carpeta fiscal sobre la ley de la pesca del 2022. Según Torres, Marita Barreto y Sada Goray llegaron a un acuerdo por $1.000.000 para que la empresaria se salve o quede bien parada en términos de la investigación fiscal. Meses antes, Sada Goray, de haber sido detenida, me comentó de que había llegado a un acuerdo con Marita Barreto de pagarle $1.000.000. Incluso me dijo que ya le había dado una parte importante. Sada Goray necesitaba que yo vaya de la mano con ella, es lo que me dijo. Necesitaba que cambie mi versión que había dado hace ya 2 años en su primera colaboración ante el comandante Martínez, que la cambie para ir de la mano con ella. Ese día en Tampa se habría propuesto el acuerdo del $1.000.000 entre Sada y Marita Barreto, quien exigió a la empresaria un cambio de versión en la declaración de Juan Torres Cubas respecto a la ley del atún. Pero así como Barreto, hay otra fiscal superior en serios aprietos. Elizabeth Peralta Santur volvió a la prisión de Santa Mónica y tiene mucho que explicar sobre los USB y documentos que poseía ahora en poder de la justicia. La fiscal Peralta tuvo un duro revés, ya que en un primer momento el Poder Judicial le concedió su excarcelación a cambio del pago de una caución. Pero a los pocos días, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la volvió a enviar a prisión para que cumpla sus 18 meses de preventiva en el marco del caso conocido como el Chibolín Gate. Su luz es el sol. Ahora vamos con el mayor escándalo y muestra del caos institucional de la Fiscalía de la Nación. En junio del 2025, la Junta Nacional de Justicia resolvió el retorno de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Pero la fiscal Delia Espinosa se negó a ceder el trono a Benavides. La Junta Nacional terminó suspendiendo por 6 meses a Espinosa. Luego, el juez Juan Torres Tasso lo complicó más todo al concederle una cautelar a Espinosa para no ser suspendida. Y así empezó una batalla interminable. Espinosa siguió con su papel de victimización por varias semanas y jura que seguirá con la guerra en 2026. No saben defender la legalidad. Mirando como si fuera un circo romano, que los leones del Congreso devoran a la víctima, ¿no? Como cuando perseguían a los cristianos. Y yo me sentía así, pero no he muerto.
no lograron devorarme. Finalmente el Congreso inhabilitó a Espinosa por 10 años. Y con esto el fiscal Tomás Saladino Gálvez aseguró seguir en su condición de líder interino hasta que el Tribunal Constitucional dé un fallo sobre esta gran controversia mediante una demanda competencial. Así de caótico fue el Ministerio Público en medio de sus grandes carencias y de derrumbe moral. Así que los peruanos anhelan una lavada de rostro para este 2026. Muy bien, vamos a una breve recomendación porque regresó la Villa Navideña en Plaza Norte y Mall del Sur. Disfrute de una experiencia increíble en familia con la zona de nieve, la casa de Papá Noel, la casa del Grinch, el juego de realidad virtual aumentada y muchas atracciones más. La atención es de lunes a domingo. Ya lo sabe, la Villa Navideña los espera en Plaza Norte y Mall del Sur. Bueno, y el viernes se supo del lamentable fallecimiento del congresista Carlos Anderson. Tenía 65 años y su muerte, por supuesto, ha generado reacciones en el ámbito político entre sus colegas parlamentarios. Durante su paso por el Congreso, Anderson, recordemos, participó en distintos debates, se caracterizó por tener posturas críticas, ¿no?, en varios temas y por expresar, ¿no?, sus opiniones, por promover algunas reformas. Creo que era uno de los parlamentarios más honestos que teníamos en la actualidad. Lamentable la partida de Carlos Anderson. Bueno. Sí, el fallecimiento del congresista Carlos Anderson ha dejado una vacante en el Parlamento y eso debe ser ocupado de acuerdo a la normativa electoral peruana. En ese contexto, la sucesora de Carlos Anderson vendría a ser Judith Laura Rojas, que fue candidata por el partido Podemos Perú en las elecciones de 2021. Ella es docente, política, cantante vernacular, así como lo oye, y ha sido accesitaria de la congresista Digna Calle Lobatón y además está inscrita como candidata a diputada por Lima en la lista de Podemos para las próximas elecciones de 2026. Bien, son las 7:40 de la mañana, hoy es lunes 29 de diciembre y el día de hoy el Consejo de Ministros va a debatir el decreto de urgencia que lo que pretende es finalmente dar esta reestructuración a la empresa petrolera peruana Petroperú. Una decisión trascendental y que ha sido comentada por distintos medios de comunicación. Vamos a ver más adelante todos los detalles de cómo es que se ha tomado por distintos espacios de la prensa esta posibilidad. Le lanzan otro salvavidas. La ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, anunció que en los próximos días el Ejecutivo aprobará, mediante decreto de urgencia, la reestructuración integral de Petroperú. La medida será previamente debatida en una sesión del Consejo de Ministros, programada para hoy y mañana. La idea no pasa por seguir pagando las deudas del organismo estatal, sino ir por una solución estructural. La reestructuración no afectará los beneficios sociales de los trabajadores de Petroperú y se descarta un eventual desabastecimiento de combustibles en las zonas donde la empresa cumple un rol vital. Cabe precisar que en Petroperú hace poco hubo cambios, salió Luis Alberto Canales del directorio y en su lugar entró Elba Rojas. Se vienen horas claves para resolver el destino de Petroperú. La expectativa está en ver cómo el gobierno de José Gerí va a estabilizar las finanzas del organismo estatal. Aunque esta información se ha propagado en distintos medios de comunicación, no hay aún una decisión final. Por eso, le damos la bienvenida a la ministra de Economía, Denise Miralles, que se encuentra en estudios para resolver todos estos cuestionamientos. Muy bien, y le damos la bienvenida a la ministra de Economía, Denise Miralles. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Viendo los indicadores macroeconómicos, la verdad, el día de hoy, creo que
Bueno, tenemos un crecimiento del 3.4% desde enero a octubre. La inflación se ha ubicado en un 1.4%. El déficit fiscal alcanzó cifras moderadas. Las reservas internacionales ascienden a más de 90.000 millones de dólares. Y la recaudación tributaria también ha sido positiva. ¿Se puede decir que ha sido un año favorable para la economía peruana? Sí, definitivamente se han cumplido las metas que al inicio de año se propusieron. Hubieron algunos ajustes a lo largo del año. Creo que fue clave la participación de ese gobierno hacia el final, en la recta final, sobre todo para el tema del déficit fiscal. Recuerda que sacamos un decreto de urgencia para recortar algunos gastos, hacerlos más eficientes el gasto del Estado. Esto después de que se diera este Consejo Fiscal que ha salido a advertir algunos temas con respecto a las leyes que ha promulgado el Congreso. En realidad, más que por eso fuimos pensando en la necesidad de que los recursos de los peruanos sean usados de manera eficiente, ¿no? Entonces dimos este decreto de urgencia hacia el final del año que nos ha permitido llegar, bueno, todavía no cerramos el año, pero la idea era cumplir nuestra regla de déficit fiscal, que creo que estamos en esa línea, así es que también comenzar un año ordenado, ¿no? Lo que hemos dicho nosotros es que hemos llegado a organizar un poco las finanzas, ver que el próximo gobierno tenga las condiciones adecuadas para poder tener un gobierno largo y dar medidas estructurales, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo, arreglando un poco lo que hemos encontrado. Y en el marco de arreglar los temas económicos y de proteger el gasto de todos los peruanos, creo que es inevitable mencionar Petroperú, ¿no? ¿Qué es lo que se está gestando en Petroperú? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo durante este año en Petroperú bajo su evaluación? Mira, en los últimos años, te diría, ¿no? Lo que hemos encontrado es una situación que no hacía nada más que agravarse, ¿no? Incluso este año se dieron unas garantías y el Estado ha pagado por esas garantías alrededor de $1.000 millones solo en 2025. Y mencioné a lo largo desde el 2022 ha habido transferencias a Petroperú para justamente ayudarlo a que se balancee de alrededor de 17.888 millones de soles, ¿no? Es mucho dinero. Una barbaridad. Y creo que el tema pasa porque queremos hacernos cargo de salvar a la empresa, ¿no? Mucha gente lo está viendo negativo, está muy preocupada, todavía no se ha leído el decreto de urgencia, recién lo vamos a debatir cuando se convoque al Consejo de Ministros y seguro una vez aprobado se dará a conocer, pero lo que van a ver son medidas justamente para salvar la empresa, que es un activo de los peruanos y que no podemos permitir que la empresa pues tenga un mal fin, ¿no? La idea es salvarla. Le quiero preguntar por un tema para entrar en un tema conceptual. ¿Cuál debe ser el rol de Petroperú? Mira, es una empresa que tiene que generar ingresos, ¿ya? Y especializarse en lo que hemos invertido. Por ejemplo, hemos invertido en la planta, ahí tiene el oleoducto, tiene varias líneas de negocio y no es eficiente en todas. Justamente lo que se quiere es analizar en cuáles vamos a mantener el tamaño más pequeño, el tamaño además sostenible. Tiene que generar sus propios ingresos, ¿no? Y algunos, hay diferentes maneras como los proyectos en activos, hay otras figuras legales que nos van a permitir, pues de repente poner en valor esos otros activos y desprendernos y tener una empresa más eficiente, ¿no? Entonces, la reestructuración va a ser así, o sea, va a ser por partes, en bloques, ¿se podría decir? Sí, mira. ¿Cómo se va a dar este proyecto? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay dos tipos de reestructuración, ¿no? Sí. Uno, la organizacional, que hay un dato que por ejemplo, vimos y que me llamó mucho la atención, hay 36 gerencias. O sea, me parece un aparato demasiado grande para eso. Entonces, eso es un tema fundamental, pues, porque la cantidad de gente que está trabajando ahorita en la empresa quizá genera un perjuicio a la operatividad de la empresa misma, o sea, esta excesiva burocracia. Correcto. Entonces, esa es la reestructuración, digamos, organizacional. Pero por otro lado es la reestructuración del negocio. Entonces, ahí sí hay ciertas líneas de negocio que, como te decía, pueden ser atractivas para inversionistas privados y generar ingresos a la empresa. Entonces, esas son las dos líneas, digamos, más fuertes. Y se ha hablado también de, obviamente, de preocupación de los trabajadores. Cualquier medida que se tome va a ser respetando los derechos laborales, obviamente, ¿no? Estamos dentro de ese marco. Ahora, ¿cómo se va a dar estos espacios de privatización? Estamos hablando de una
que una empresa petrolera de un capital mixto, como funciona Petrobras en Brasil, como funciona Ecopetrol en Colombia o Sinopec en Asia? O sea, ¿estamos hablando de una empresa mixta o vamos a privatizar por partes? ¿Cómo va a ser esto? Yo no le llamaría privatización. Okay. En realidad estamos hablando de una empresa, sí, ¿no? que tiene que tener eficiencia. Entonces, hay muchos modelos. Todos estos que ha comentado, de hecho, hemos estado investigando y los países mantienen sus empresas, pero tienen que tener justamente esa visión privada. Y yo creo que hay espacio para que haya intervención, hay interés, mejor dicho, más que intervención, hay interés privado. Se genera la duda o se genera el debate de la necesidad de que entre este capital privado. ¿Por qué es importante que entre este capital privado a la empresa? Hay líneas de negocio que no son estratégicas, sí, y que serían mejor administradas por un privado, ¿no? Y yo creo que tranquilamente es algo viable. Tiene que evaluarse. Lo que sí queremos asegurar que la solución pueda ser en estos meses, dentro de nuestro gobierno, para que el siguiente gobierno pueda tener ya una solución en camino, ¿no? Claro. Ahora, expresidentes del directorio de Petroperú y exgerentes, ¿no?, de Petroperú también han afirmado en los últimos años que existe una cofradía dentro de la empresa petrolera. ¿Usted coincide con esa versión? Lo que pasa es que los que están adentro están... yo creo que no tienen pocos incentivos a hacer una reforma estructural de este tipo, ¿no? Te estoy hablando. ¿Es un caso muy conformista, quizá? Yo creo que es que viven pensando en el pasado, ¿no? En los éxitos que tuvo de repente Petroperú, pero la realidad nos ha enseñado ahora, o sea que la verdad es gravísimo y lo que no podemos hacer es nada, o sea, no podemos dejar de hacer algo. Entonces, eso es por lo que estamos tomando estas medidas dentro. ¿Y por qué un decreto de urgencia? Porque de verdad tiene que ser cuanto antes y rápido, porque mira, hay deudores, tiene acreedores Petroperú, claro, que tranquilamente podrían iniciar la vía concursal y ahí sí es como que, digamos, si eso prospera, podemos poner en riesgo ese activo del país, ¿no? Ahora, ¿quién dirige hoy en día Petroperú? ¿Quién maneja realmente Petroperú hoy en día? Se habla de los sindicatos, se habla de los propios trabajadores que trabajan para sí mismos. En su opinión, ¿quiénes son los que están detrás de la empresa realmente? Porque lo que creo que es un hecho es que no hay transparencia con respecto a las acciones de la empresa. Algo que encontramos era que los gerentes tienen que ser trabajadores de Petroperú. O sea, tú no podrías ser un gerente, digamos, claro, de fuera. Entonces, ¿qué hicimos? Una de las medidas son cargos, que hemos tomado, hereditarios también. Hay una situación un poco ahí, es un bien círculo complejo, pero bien cerrado. Lo que hemos hecho es, hemos cambiado una normativa en FONAFE y ahora ya podemos incluir, por ejemplo, gerentes que sean de fuera, obviamente con las calificaciones que se requiere para tomar medidas así tan fuertes que las que se requieren. Ahora, ¿es posible rentabilizar la empresa? O sea, ¿es posible hacerla rentable realmente? Hay muchos que dicen simplemente, bueno, lo que queda es la privatización o la venta de la empresa y deshacernos de ese tema, pero hay personas que todavía creen en que la empresa puede llegar a dar números positivos, lograr rentabilizarse, generar resultados quizás excelentes. ¿Es una posibilidad que se contempla en el Ministerio? Por supuesto, nosotros creemos eso, creemos que lo que tenemos que encontrar es cuáles son esas líneas de negocio que sí son, digamos, estratégicas para el país y que pueden ser rentables, ¿no? Claro. Ahora, en el pasado, ¿no?, los accionistas de Petroperú, bueno, como sigue funcionando hasta ahora, los accionistas principales de Petroperú es el Estado y por lo tanto son los peruanos, ¿no es cierto? Así es. Y en la Junta General de Accionistas, ¿no es cierto?, los que nos representan a los peruanos son las personas designadas del Ministerio de Economía y del MINEM, ¿no es cierto? ¿Considera usted que hemos estado mal representados en esa Junta de Accionistas? Yo creo que no se han tomado las medidas adecuadas y hemos dejado que llegar hasta esa situación, ¿no? Nosotros desde el primer día que nos sentamos con el ministro de Energía y Minas, los viceministros, dijimos, no hacer nada no es una opción, tenemos que tomar una medida y tiene que ser urgente, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan porque desde el gobierno, y por eso me refiero a ustedes, se ha hablado sobre dejar de rescatar a Petroperú, dejar de ampliar estos salvatajes, etcétera. Y es cortar un poco el financiamiento que se está dando a la empresa petrolera, ¿no? Pero, ¿qué implica este corte en el financiamiento? ¿Es solamente dejar de pagar de parte del Estado o es también dejar de avalarlo financieramente frente al posible endeudamiento que se pueda generar con bancos, con otras instancias internacionales? Yo creo que solo dar transferencias o solo dar aval para préstamos no es una solución. Es lo que se ha estado haciendo, alargando una situación y agravando una situación. Yo creo que lo que nosotros
nosotros queremos hacer es hacer esta reestructuración y en su momento se verá si el Estado necesita poner alguna aval para salvar alguna línea de negocio, pero lo que no podemos hacer es dejar que siga como está, ¿no? Entonces, ahora, en esta reestructuración, quien sea el inversionista privado va a entrar como un accionista minoritario o va a entrar como ¿con qué figura más o menos? Nosotros queremos conservar, o sea, Petroperú, queremos salvar Petroperú y la manera de salvarlo es justamente tomando alguna reestructuración y, como te digo, escoger qué líneas de negocio pueden ser atractivas, que no sean estratégicas y hacerlo un poco, digamos, más fit, más pequeño para que pueda generar sus propios ingresos, ¿no? Claro, o sea, se considera una opción rentable, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me ponía a pensar en el caso del Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central es una burbuja de excelencia meritocrática, ¿no? Que en cuanto a instituciones autónomas es la antípoda completamente de Petroperú, ¿no? ¿Puede llegar a ser Petroperú un espacio de excelencia, de meritocracia? ¿Puede convertirse realmente con ese nivel de deuda y con ese nivel de enquistamiento quizá interno? Va a tomar tiempo, pero esa es la idea. O sea, una empresa del Estado tiene que generarle ingresos al Estado, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar varias medidas, por eso hablaba no solo de reestructuración organizacional, sino también de negocio, y ubicar cuáles son esos incentivos. No es digamos, un proceso corto. No, nosotros tenemos una meta de aquí a junio, pero también van a ser necesarios otros pasos en los siguientes años. Ahora es un tiempo corto también de gobierno, ¿no? Sí. Es un gobierno de transición en el que está apostando por hacer esto, que es un cambio, yo creo que va a ser aplaudido por la población y que finalmente va a marcar un antes y un después en la gestión de Petroperú, ¿no? Definitivamente quizá es la decisión más trascendente que ha tenido la empresa estatal. Ahora, ¿se va a poder llevar a cabo en estos meses? ¿Es viable la cantidad de tiempo? Yo creo que hay un plan de varias etapas, ¿no? Sí. Nuestra primera decisión es tener esa visión de mercado, hay inversionistas interesados en algunos activos de Petroperú que no sean pues estratégicos, como menciono, y esos primeros pasos se van a poder dar en estos meses, pero hay otras medidas que van a acompañar, digamos, 2 años, 3 años, así es. Claro. Es un reto definitivamente para quien sea que asuma la presidencia de la República y la gestión de parte del Congreso de la República y las distintas instancias, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede incentivar a que los empresarios, estos accionistas privados o este grupo de capital privado se integre a la empresa teniendo ese perfil tan negativo, ¿no? El nivel de deuda, los problemas internos con los sindicatos, etcétera. Mira, hay diversas modalidades. Creemos que, primero, los activos, tenemos esta modalidad que ya le habíamos anunciado, incluso se había iniciado a lo largo del año, proyectos en activos, hay desde el edificio, varios otros equipamientos que también pueden ser, digamos, brindar servicios a privados. O sea, hay diferentes modalidades, ¿no? Lo que queremos es que y hay interés. De hecho, hay bonistas que compraron los bonos que se lanzaron. Entonces, yo creo que los inversionistas también ven con buenos ojos que ese gobierno esté tomando medidas de ese tipo y que no es solamente dar un dinero adicional porque no es, digamos, no es sostenible. Entonces, con estas medidas lo que estamos buscando es justamente salvar a la empresa. Entonces, yo creo que va a haber bastante interés. Claro. Ahora, es importante, yo creo, mencionar que existe una presión por parte de gente que no quiere que esto sea así, ¿no es cierto? Que no quiere que exista ningún tipo de reestructuración porque obviamente conviene a ciertos intereses que la empresa mantenga esa rigidez y esa burocracia. ¿El gobierno está dispuesto a luchar contra todo eso? Yo creo que más que luchar, vamos a explicar. He escuchado algunas voces en contra, pero yo digo, ¿por qué se están oponiendo si todavía no escuchan qué cosa vamos a hacer? Claro. Entonces, todavía no ha sido publicado, el decreto no hay ninguna... Correcto, entonces nosotros creo que con este gobierno es muy dialogante. Sí. No tenemos ningún problema en sentarnos, a explicar y que se entienda que esta es la única manera de salvar a la empresa. Sí. Y yo creo que veo con muy buenos ojos que vamos a tener un resultado. O sea, de hecho, estas medidas ya se habían anunciado antes en otras gestiones, hubieron intentos de hacerlo, no hubo respaldo político, creo. Y nosotros lo que queremos es transparentemente explicar que esta medida es necesaria. Entonces, y es el momento necesario, adecuado también. Así es que confío en que podemos dialogar con los que están opuestos para que entiendan que todos sumarnos a que Petroperú tenga el mejor resultado posible. La reunión que va a haber hoy día en el Consejo de Ministros no es para
para ver el fondo, pero el fondo ya creo que está claro, sino qué cosa va a implicar ese debate. No se ha convocado el Consejo, puede ser hoy día, más tarde o mañana, pero seguro que van a haber varios temas. Los temas que estamos proponiendo el ministro de Energía y Minas y yo es que se apruebe este decreto de urgencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, entrando a temas ya económicos y viendo un poco la situación macro del país, este año hemos tenido un movimiento político desmedido, ¿no es cierto? Vacancias presidenciales, una volatilidad ministerial muy amplia, yo creo que sin precedentes, y los números realmente no son fatales, ¿no? Al contrario, son positivos y estaban dentro de las expectativas. ¿Es esto producto quizá del capítulo económico de la Constitución? O sea, pareciera que no es tan relevante la influencia del presidente de la República o del ministro de Economía, sino el capítulo económico y el Banco Central de Reserva avanzan de tal forma que está blindada un poco la economía nacional. Mira, yo creo que es muy fuerte, pero no es inmune. Nos hubiera ido mejor si hubiéramos tenido, digamos, más estabilidad, definitivamente. Ha habido un ciclo muy alto de los precios de los minerales que está todavía commodities está en un momento claro, muy importante. Pero ese tipo de ciclos tienen que ser aprovechados. Por ejemplo, he escuchado a algunos economistas hablar sobre debemos ahorrar en esos espacios. Eso, por ejemplo, es algo que se tiene que hacer. En algún momento los precios nos están generando mayores ingresos. Sí, tenemos mucha demanda que atender, demanda social, pero también hay que ahorrar para los tiempos en los que ese precio esté por los suelos. Entonces, sí, yo creo que es valiosa la participación de los ministros de Economía. Las decisiones que toman son importantes, pero tenemos un buen capítulo de la Constitución. ¿Qué expectativas o cuáles son los principales retos que se tienen que cumplir de cara a 2026? Primero que nada, mantener esa responsabilidad fiscal. Es una de las razones por las que nosotros hemos convocado a este acuerdo fiscal que ha comenzado. Por cierto, algunos dicen, no, se han ido, te han tomado la foto. En realidad, comenzamos a partir de la primera semana de enero. Hemos dividido, digamos, en 3 líneas de acción y no solo van a participar, hemos invitado a los exministros de Economía, sino también a algunos otros actores importantes para que se entienda que un país responsable hoy te genera mayores oportunidades en el futuro. Y eso tiene que ir de la mano de las leyes que se aprueban, tienen que ser viables, tienen que estar respaldadas. Los proyectos que se inician tienen que tener garantizado el presupuesto, no para el inicio de obra, sino para que termine la obra e incluso para su operación y mantenimiento, porque la infraestructura de por sí no es el fin, sino es el servicio que la infraestructura le brinda al ciudadano. Claro. Ahora, los presupuestos para la elección del próximo año son bastante importantes y creo que es lo que genera un poco de alarma, ¿no? ¿Está esto cubierto? Se habló en algún momento de que el Jurado Nacional de Elecciones iba a pedir un presupuesto aparte para garantizar algunos gastos que habían surgido de imprevistos. Mira, en el presupuesto de la República se aprueba, o el Ejecutivo lo balancea en agosto del año anterior, ¿no? Y se aprueba en noviembre, el Congreso lo aprueba. Entonces, el monto que se solicitó, no solo por el jurado, sino OMPE, todos los organismos, digamos, relacionados, estaba dentro de lo solicitado. Habían temas adicionales que no se atendieron, pero que sí hay total voluntad de, ahora que iniciado el año, ver cuáles son esos digamos, rubros que no estuvieran cubiertos para atenderlos con cargo a los recursos que tengamos. Pero también quiero asegurar es que este presupuesto que tiene este proceso electoral es bastante, digamos, alto en consideración con procesos anteriores, atendiendo que tenemos esta una cantidad de cargos públicos que se van a elegir y una cantidad de candidatos, realmente una oferta electoral bárbara, ¿no? Muy bien, ministra, le agradezco muchísimo. Creo que es un anuncio bastante importante el que se ha dado el día de hoy con respecto a Petroperú y esta reestructuración, y creo que es necesaria, como usted bien dice, ¿no? Así que esperemos que todo salga bien en el Consejo de Ministros y se pueda dar esta decisión y esta reestructuración lo antes posible. Ha estado con nosotros la ministra de Economía, Denise Miralles. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y le damos el pase a Albina Ruiz para el bloque Elige Bien. Muy bien, gracias, Alfonso. Lo que tenemos en las últimas horas es que finalmente, ¿no?, a pesar de que habían apelado, que habían presentado una serie de medidas desde Acción Popular para tratar de postular en estas elecciones generales del próximo año, no va a ser posible. El Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho que no procede este pedido para que reviertan la anulación en sus elecciones primarias. Bueno,
Lo cierto es que han encontrado desde el Jurado Nacional de Elecciones vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso. Con ello, Acción Popular definitivamente ya queda fuera de las elecciones generales. Bueno, estos vicios sustanciales, en otras palabras, es un presunto fraude que se habría cometido con relación a los delegados que votaron en las internas que se realizaron el 7 de diciembre. No procede, entonces, así quedan las agrupaciones políticas, finalmente las que van en contienda. Bueno, Carlos Jaico es el candidato a la presidencia de Perú Moderno y ha formulado ante el Jurado Nacional de Elecciones, justamente de Lima Oeste número 3, una tacha para declarar nula la lista de candidatos por Fuerza Popular. Esto es en el caso de los candidatos al Congreso por distrito único. En este documento, Jaico señala que hay un fragmento del Estatuto de Fuerza Popular, por ello es que se respalda en él, que indica que es una atribución de la presidencia, es decir, de Keiko Fujimori, designar directamente a los candidatos. Sin embargo, en el estatuto no se indica expresamente el tope de aspirantes que puede designar Fujimori, tal como está establecido. Bueno, se había presentado una tacha para o contra Rafael López Aliaga y el Partido Renovación Popular. Esta ha sido declarada inadmisible por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Esta tacha interpuesta contra la plancha de renovación liderada por López Aliaga y que fue presentado el 27 de diciembre por Stevens Adriano Sánchez Puertas. Bueno, no adjuntado el comprobante de pago, esto en el marco de las elecciones, por lo que se ha conseguido un plazo de un día más contado desde la notificación. Bueno, también hay otras candidaturas que están siendo excluidas, en el caso, por ejemplo, de José Murguía al Senado. El Jurado Electoral Especial de Trujillo ha declarado improcedente esta solicitud de inscripción como candidato al Senado por el partido aprista. Él no cumple con el requisito de ser peruano de nacimiento, con lo cual pues no puede postular a dicho cargo. Además, ha observado la candidatura del partido aprista en este mismo nivel de representación. Bueno, hace unos días entrevistábamos al ahora prófugo, candidato José o César Fernández, y a pesar de estar en la clandestinidad, de tener una condena vigente, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitió a trámite su candidatura. Esto se da porque el candidato, según lo que se señala, esta sentencia condenatoria, no consignó ninguna de las otras que arrastra. Una por difamación agravada en perjuicio de una policía y otro por llamar coimero a un trabajador municipal. Bueno, no vote por los que son simpáticos, regalan cosas, no, hay que informarse. Por eso es que hay una plataforma que se las vamos a mostrar a continuación, donde usted puede encontrar los planes de gobierno de las distintas agrupaciones políticas. Es la página del Jurado Nacional de Elecciones que ha habilitado esta plataforma digital para que sepamos cuáles son los planes de los 36 partidos en contienda. Los planes, por ejemplo, usted ingresa a esta es la web, es plataformaelectoral.jne.gov.pe. Luego hay una pestaña allí que dice Plan de Gobierno, muestra el sitio web y automáticamente le aparecen, de acuerdo a la elección que usted haga, por ejemplo presidencial, el partido político, le van a pedir validar su identidad y de esta manera usted va a poder conocer qué es lo que proponen los partidos políticos.
José Williams ya es el candidato oficial por el partido de Avanza País. Ya todo está listo en la plancha presidencial. Vamos a conocer más de ese candidato. Avanza País ya tiene a su candidato presidencial. El Partido de Integración Social oficializó al expresidente del Congreso, José Williams, para representarlos en las elecciones 2026. Su designación se dio solo 2 días después de la renuncia irrevocable que presentó Philly Butters al Partido del Tren. A través de su cuenta de X, la agrupación política mencionó que esta decisión se tomó durante el Congreso Nacional del partido. Pero, ¿quién es el nuevo rostro de Avanza País? José Daniel Williams Zapata es un político que actualmente se desempeña como congresista de la República. Sin embargo, Williams es reconocido por su destacada trayectoria militar, la cual habría sido crucial para que la directiva del partido justifique su designación como vocero de Avanza País. Recordemos que se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y fue quien lideró la histórica operación de rescate Chavín de Huántar en 1997, una de las operaciones militares más exitosas de la historia a nivel internacional. Sí, juro. Tras su reciente paso por las Fuerzas Armadas, inició una carrera política que lo llevó al Parlamento en el 2021 como representante de Lima por Avanza País, organización con la que postuló por primera vez. En el Congreso de la República, Williams asumió inicialmente la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, donde impulsó iniciativas vinculadas al orden interno y la lucha contra el narcotráfico. Un fuerte abrazo. En el mismo año, ya desempeñándose como vocero de Avanza País, rechazó otorgar el voto de confianza a un gabinete ministerial argumentando que el gobierno no se había deslindado del marxismo, maoísmo y leninismo. Sí, juro. En septiembre del 2022 fue elegido presidente del Congreso para el periodo 2022-2023. ¡Viva el Congreso de la República del Perú! Ahora, José Williams encabezará la fórmula presidencial de Avanza País, con el desafío de consolidar respaldo en un contexto de múltiples e inciertas candidaturas. Bien, ya quedó cerrada la cédula electoral para el 12 de abril de 2026, la primera vuelta. Va a medir 42 centímetros de ancho y 21 centímetros de largo, así como lo oí. Vamos a ver todos los detalles. Como regalo de Navidad, horas antes de la Nochebuena, se presentó el diseño oficial de la cédula de votación para las elecciones generales del 2026. Sí, la cédula de sufragio que veremos en las urnas el 12 de abril del 2026 no es la misma que vimos por décadas. Una hojita, observe, tendrá 5 columnas, una para presidentes, otro para senadores, una más para diputados y como cereza del pastel, la columna del Parlamento andino. Sus dimensiones han cambiado. Medirá como mínimo 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo y podrá ampliarse hasta 44 centímetros según cuántos partidos se inscriban oficialmente. En función a la cantidad de organizaciones políticas que se incluyen en la cédula definitiva, esos espacios o filas se van a distribuir homogéneamente, tanto filas como columnas. Eso la convierte en una de las cédulas más amplias en la historia electoral peruana. Cada columna estará subdividida en 3 secciones, un encabezado, instrucciones para el elector y el resto será el cuerpo con todas las opciones para la votación. En el caso de la elección presidencial, se tendrá el nombre de la organización, pero tienen el símbolo y fotografía de cada candidato a todo color. La cédula se encuentra dividida proporcionalmente en 5 columnas, presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados y Parlamento andino. En la esquina superior derecha presenta un código de barras impreso en color negro.
Eso bate un récord tras ser 38 agrupaciones políticas las que permanecen en carrera, lo que obliga a expandir el espacio. Ahora los peruanos tendrán que decidir entre decenas de opciones en una cédula que parece no tener fin, y el voto digital ya no es más una opción. La OMPE ha decidido no aplicar el voto digital para las elecciones 2026, en la medida que necesitamos que los organismos electorales puedan mantener coherencia en el ejercicio de sus atribuciones y darle la tranquilidad a la ciudadanía y a los actores electorales para un proceso electoral que fluya con tranquilidad. Según la OMPE, se estima que el 12 de febrero se realice el sorteo aleatorio de las ubicaciones de las organizaciones políticas en la cédula de votación, mientras que la prueba de color y el inicio del proceso de impresión están previstos para el 11 de marzo. Y así, mientras el país intenta ordenar su calendario del 2026, las elecciones ya tienen algo claro. Si escoger un candidato es difícil, esta vez encontrarlo en la cédula podría ser aún más. Bien, y la siguiente fecha importante en el cronograma electoral es el 12 de febrero de 2026. Ese día se van a sortear el orden de los partidos dentro de la cédula electoral. Vamos a ver si así se consigue un poco más de suerte, ¿no? Quizá en medio de esta sábana gigantesca, de repente el orden influye en algo. Este sorteo va a determinar la posición de cada agrupación política, ¿no? De arriba para abajo de la cédula, y obviamente comprende desde el candidato presidencial al Senado, diputados y Parlamento andino. Bien, y en unos minutos ya viene el debate que hemos inaugurado aquí la semana pasada con candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. El día de hoy tenemos dos precandidatos, bueno, dos candidatos ya confirmados en la lista del Senado de dos partidos muy importantes, lo vamos a conocer ahora más adelante. Pero como si fuera poco, el 70% de la población limeña todavía no está segura por quién va a votar en las próximas elecciones del 12 de abril para el Congreso de la República. Ahora, yo creo que este porcentaje aumenta si es que explicamos que el Senado ahora se va a dividir en voto único nacional y voto múltiple, que van a ser dos listas distintas y que ya ha generado bastante confusión en las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de una población electoral de 27 millones de peruanos habilitados. De este total, 26.1 son residentes en el país, mientras que más de 1 millón están en el extranjero. El padrón incluye una leve mayoría de mujeres con un 50.4% y 2.5 millones de peruanos son nuevos votantes. Eso significa que nunca antes han participado en una contienda política de este nivel. Muy bien, y ya están en nuestros estudios los candidatos al Senado de Podemos Perú y del partido aprista. Vamos con Albina y con esto cerramos el bloque Elige Bien. Gracias, Alfonso. Bueno, ya estamos en cuenta regresiva, queremos escuchar propuestas, queremos ver qué se tiene que decir de uno y otro partido político. Yo siempre he dicho en este programa que uno tiene que votar informado por los candidatos, más que por las agrupaciones políticas. Estamos con dos candidatos, uno va como invitado en un partido político, el otro es militante del partido aprista, José Echevasco, invitado por la agrupación Podemos para el Senado, y también para el Senado Benigno Chirinos, que ha sido también ya en su momento senador, ¿cómo es? Dirigente sindical. Correcto. Gremialista, sí. Gremialista. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación y encantado de estar al lado de Benigno. Tuve el honor de acompañarlo cuando yo trabajaba en el Senado y él era senador de la República ya. Vamos a hablar de todo eso. Tienen 10 segundos cada uno, ¿ya? Porque quiero empezar, permíteme, Francis, empezar con 10 segundos solamente para dar pie a este debate, que es ¿por qué deberíamos votar por usted si ya estuvo en el Senado? ¿Y por qué, José Echevasco, tendríamos que votar por usted? Sabemos que el Congreso de la República es un espacio conocido para usted. ¿Por qué se lanza recién ahora? ¿Por qué tendríamos que votar por cada uno de ustedes? Empezamos por usted. Correcto, muchas gracias. Primeramente,
reitero mi gratitud por esta convocatoria. El que habla es dirigente sindical gremial. Fui 2 veces secretario general de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú, 3 veces presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú y 1 vez secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú. Yo participo entonces para apuntalar los derechos de la clase trabajadora que está totalmente disminuido con la política neoliberal que se ha implementado en estos últimos 7 años. Su turno. Bueno, la experiencia adquirida a lo largo de 30 años me permite postular al Congreso para poder solucionar sus problemas en procedimientos, problemas administrativos, de manera que la función parlamentaria y el congresista hagan una buena labor en beneficio del país. Ahora, empiezo con esta ronda de preguntas también, José Chevasco, con usted. Va con Podemos. Pensábamos que de repente lo podríamos ver con otra agrupación política, ¿no? Entendía que usted tenía mucho respeto por el partido aprista, otros lo veían más cercano a Fuerza Popular. ¿Por qué optó por Podemos? Mira, Podemos es una agrupación política de personas emprendedoras. Una agrupación política que aglutina diversos tipos de pensamientos y creo que la política es eso. Los partidos políticos por naturaleza tienen tendencias distintas a su interior y esta es una demostración de ello. Yo voy a Podemos como para poder propiciar el diálogo, la conversación, ser un puente comunicante con las demás fuerzas políticas, porque entendemos que justamente la política es eso, el arte de convivir en el mismo espacio. Y tener tendencias hoy día, como algunos llaman de izquierda o de derecha, en realidad eso ya no existe, porque la gente lo que busca es resultados de la gestión y efectos decisorios para poder que las personas vivan y tengan mejor bienestar. Ok, entonces, señor Chirinos, ¿Podemos es una agrupación solo de emprendedores, como dice Pepe Chevasco? Bueno, en principio yo respeto la posición que hace. ¿Le sorprendió verlo en Podemos? No me sorprendió, ¿no? Porque naturalmente él merecía una oportunidad. Gracias. Y eso lo hemos conversado. Pero yendo a lo que yo represento, soy candidato a senador de la República por un partido centenario que tiene una larga trayectoria de lucha como Frente Único de Clases Explotadas. Y naturalmente mi tema central es ver qué es lo que se tiene que hacer por este sector de los trabajadores del campo y la ciudad. Por ejemplo, el Perú es el único país en América que no tiene código de trabajo. El primer proyecto de código de trabajo se presentó en 1931, diciembre, en la Asamblea Constituyente de aquel entonces. Han pasado 94 años y no tenemos código de trabajo. Chile lo tiene de 1936. Bolivia de 1937, ni qué hablar de Uruguay que lo tiene de 1904. Hoy todas las políticas públicas se hacen con el diálogo. Todas las políticas públicas usted propone son concertadas. Primero el Código de Trabajo. En segundo lugar planteo la ley del Congreso Económico y Social, como existe en todo el mundo, sobre todo en la Unión Europea, que el Consejo Económico y Social está dentro del estándar mayor, que es el Parlamento Europeo. Aquí no existe Congreso Económico y Social y el Consejo Nacional de Trabajo, que hoy, entre comillas, existe en el Perú, no tiene ley, por lo tanto nadie la obedece, nadie la acata y es improductivo. Pero también propongo temas centrales. Vamos a seguir hablando de eso. Quiero darle también oportunidad a José Chevasco. El partido aprista, en su posición, vive de la nostalgia, se apunta siempre a que es un partido tradicional, es un partido centenario, se va por una agrupación que no lo es. Y lo segundo es, hoy por hoy tenemos agrupaciones que, claro, hay propuestas como la del señor Chirinos que apuntan a que vamos a crear códigos, ¿no? Por ejemplo, código de la clase trabajadora, es lo que dice. Pero dentro hay conflictos internos, o sea, no se organizan ni siquiera ellos mismos, no hay códigos entre ellos porque hay acusaciones de todos lados. ¿Cuál es su opinión? Mira, para sorpresa de muchos, yo me formé en el Partido Aprista. Usted dijo que era una escuela para usted. Así es, a los 13 años de edad yo empecé en el Partido Aprista, conozco la ideología, el pensamiento, lo que significa el Congreso Económico Social de los Trabajadores, el concepto de unión de trabajadores manuales e intelectuales. De tal manera que en la aplicación de esa dialéctica que enarbolaba Aya de la Torre, entiendo que el Partido Aprista sufre también transformaciones normales. O sea, no hay que ver ese tipo de transformaciones y de cambios al interior de las agrupaciones políticas como algo estático. La política es un constante avanzar.
Y para ello se dialoga, para ello hay puntos discordantes muchas veces, pero entiendo yo que en la armonía que deben existir los partidos políticos y en el resultado de la decisión que deben tener los partidos cuando hay algún tipo de divergencias, una vez superadas estas, los partidos deben trabajar en forma unida y en este sentido mi mejor deseo para el partido Daya de la Torre, en realidad porque la política es el diálogo. La política es la convivencia. La política no es pelear. Usted dijo que Podemos es una agrupación de emprendedores, pero también está lleno de congresistas cuestionados, investigados. Y usted, de llegar al Senado, va en campaña con Guido Bellido, con Raúl Noblecilla, ¿no?, que propone hasta cambio de constitución, con Ariana Orué, que usted en algún momento también se pronunció sobre esa congresista que estaba haciendo uso de personal para que aparentemente la lleve al gimnasio, y de la mamá de Betsy Chávez. Ellos van a ser sus compañeros en adelante. Usted si comparte y valida todo lo que ellos arrastran como pasivos, escándalos, denuncias y demás. Mira, no me toca a mí validarlo, le toca validarlo a la población mediante el voto. Y de ser el resultado favorable como que espero para la bancada de Podemos Perú, entiendo que dentro del Parlamento ya hay que establecer los cánones necesarios para una convivencia y una reforma que el Congreso necesita, como por ejemplo evitar los excesos que han tenido algunos parlamentarios. ¿No ha escuchado, Pepe Chevasco, esta frase que dice, la repetía mi abuela? A ver. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, ¿usted valida el discurso de Noblecilla, de Puca, de Ariana Orué, de Betsy Chávez? Mira, yo no puedo estar en contra de lo que ellos puedan pensar o enarbolar o ofrecer al electorado. Aquí quien le toca decidir es a la población. Entiendo que ese es la mejor forma de validar. ¿Usted está de acuerdo con ellos como ciudadano, como experto en toda la materia congresal, parlamentaria? En realidad yo he sido muy crítico de algunos parlamentarios del actual Congreso. Por eso se lo pregunto, entre ellos Ariana Orué. Claro, entonces ella, si tiene la oportunidad de postular, a buena hora. Si la población le da la votación, a buena hora. Pero yo nunca jamás voy a estar a favor de conductas individuales que ponen en contra toda la población contra el Parlamento. Porque lamentablemente la población pone un mismo saco a todo el Congreso ante conductas individuales. Pero mire qué tal las joyas, mire qué tal las joyitas. Claro, pero tienen esa oportunidad, pero yo no soy quien para poder decidir si ingresan o no al nuevo Congreso. Es la población que va a poner su voto de confianza en ellos o no. Claro, pero por ejemplo, si a usted le dicen, señor Chirinos, en la lista donde usted también postula, va a estar con Noblecilla, Guido Bellido, Ariana Orué, mamá de Betsy Chávez, etcétera, José Luna, ¿usted la piensa o simplemente se lanza? Respeto a los colectivos políticos, no estamos en la selva. Y por lo tanto, lo que ha manifestado nuestro amigo Chevasco, lo tengo que respetar y obviamente él será responsable de lo que suceda en su organización. Porque se habla hoy por hoy, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque estamos saliendo de una etapa, y esperamos salir del todo, donde muchos califican a este Parlamento como el peor de la historia. Y se espera que los que lleguen sean pues personas a carta cabal, profesionales, honestos, por lo menos, ¿no?, técnicos, en el caso de José Chevasco. En el caso concreto de la opinión como aprista, de lo que ha significado estos últimos gobiernos, coincido con usted. Tenemos los peores congresos que han habido en los últimos años y décadas, y tenemos un poder ejecutivo que es causante con este Congreso de la crisis que hoy tiene el país, no solamente en la economía, la inseguridad ciudadana, no solamente lo que significa la educación, la salud, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros tenemos un plan de gobierno que significa de reconstrucción nacional, y lo vamos a hacer con todos los peruanos de buena voluntad. En lo que significa la representación que yo tengo algo que decir a continuación. No es posible que los jubilados en el Perú de la 19.990 y la 20.530 vivan con pensiones miserables. El 75% está con 600 soles y un 5% con 898. ¿Cómo es posible que peruanos y peruanas que han dado 30, 35 y 40 años y que tienen más de 65 años vivan prácticamente arrinconados a su suerte? Se tiene que cumplir ahí la sentencia del Tribunal Constitucional 06 del 2019 que determinó
que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se pongan de acuerdo en 2 años y aumente las remuneraciones o pensiones, de los jubilados a un monto no menor de la remuneración mínima vital, que es 1.130. Esto no se ha cumplido, o sea que ahí tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo significaría un aumento. Prevaricado. Por supuesto. Okay. Hoy, en estos momentos, no se cumple. Sin embargo, este Congreso que usted critica, y yo coincido con ello, el 14 de agosto acaba de dar una ley a favor del sector de la agroindustria. No estamos en contra de la inversión. El APRA no está en contra de la inversión. Allá de la Torre decía, bienvenida las inversiones que respeten las leyes. Pero déjeme terminar. Ajá. ¿Qué sucede con esta ley? Quiero darle también espacio y oportunidad a... Perfecto. Voy a concluir con lo siguiente. Esta ley ha significado que le den a este sector de la agroindustria que está boyante, reducirle el impuesto a la renta del 29.9% al 15% y el erario va a dejar de percibir 22.000 millones de soles en 10 años. Y finalmente, esta misma ley le congela a los de la agroindustria, la gran empresa, de ADEX y de AGAP, para que aporten solamente al seguro el 6% y no el 9%. ¿Y qué significa esto? Que el Seguro Social va a dejar de percibir 400 millones de soles anuales. Muy bien, vamos a ir ahora con José Chevasco. ¿Cuál es su posición con relación a esta necesidad urgente? Viene también del Consejo Fiscal con relación a estas últimas normas que se han aprobado en el Parlamento, no a estas decisiones que lo que hacen es aumentar el déficit fiscal y que en 10 años esto generaría un problema tremendo en el país. Mira, el origen de esto nace del Tribunal Constitucional, que sacó una sentencia por el cual establecía que los parlamentarios podrían tener iniciativa de gasto siempre y cuando lo que ellos aprueben no se aplique en el presupuesto del año en que se aprueba, sino al siguiente. El Congreso ha tenido un exceso y eso lo tengo que decir de todas maneras. Se ha elevado la planilla. Se ha elevado la planilla, se ha elevado el gasto corriente, a pesar que hay un crecimiento. No solo por normas, ¿no? Sino también internamente. No, internamente también. O sea, tenemos una planilla en el Parlamento de 4.000 personas y eso es inadmisible. Inadmisible porque ha generado que el Congreso tenga un presupuesto de 1.300 millones, cosa que no existía hace 30 años. Hace 30 años el presupuesto del Congreso no pasaba ni siquiera los 100 millones de soles. Vamos a hablar de ese punto. ¿Qué propondría usted para reducir esta planilla que se ha engrosado de 4.000 personas en el Congreso? Mira, yo estudiaría la posibilidad de reducir el número de trabajadores por despacho congresal. Actualmente el número de trabajadores permanentes del Congreso son de 1.300 trabajadores. El resto son trabajadores producto de la organización parlamentaria, es decir, de los políticos. Hay un exceso de comisiones investigadoras, exceso de comisiones especiales, exceso de comisiones ordinarias y también una planilla fuerte en cuanto a los 7 trabajadores que tiene cada despacho congresal. Hoy por hoy son 24 comisiones. ¿Entiendo? 24 comisiones que van a ser reducidas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí. Pero también está la posibilidad de crear comisiones especiales y de investigación, que en mi opinión son en exceso. Hoy tenemos comisiones especiales que tienen trabajando 5 años. ¿Y cuáles son sus resultados? Ninguno. Ajá. Está el tema ya hay un informe claro para aprobar sobre el tema de que existe minerales en la sangre. Existe una comisión Capital Perú. Existe otra comisión del Bicentenario que ya pasó hace cuántos años el Bicentenario y aún se mantiene la comisión especial del Bicentenario. A ver, estas cosas hay que terminarlas. Jefe Chevasco, usted que conoce mejor el Congreso que nadie. Ya, de estas 24 comisiones, ¿cuántas deberían quedar? Por lo menos la mitad. Ya, la mitad. La Comisión de Ética, entiendo usted, ha propuesto desaparecerla. Que tenga que desaparecer, pero no sirve para nada. No sirve para nada, es una lavadora. ¿Cuánto personal se tendría que reducir de los 4.000 que ahora están en el Congreso? Mira, yo pienso a ojo de buen cubero por lo menos entre un 40 y el 50%. Y tranquilamente funciona en el Parlamento. Es como nosotros los gorditos. El Congreso está lleno de grasa. Se reduce la grasa y el cuerpo va a estar mejor, más agilito, más músculo, todo lo demás. Perfecto. Lo mismo pasa en las instituciones. Hay que cortarle la grasa para que sea una institución atlética. Y estas comisiones que no funcionan, señor Chirinos, como las que mencionaba José Chevasco, en su opinión, ¿tendrían que desaparecer o ser transformadas? Bueno, en principio yo tuve la suerte de ser senador muy joven.
en representación siempre de los trabajadores. Y funcionaba perfectamente con una cantidad que acaba de mencionar el candidato Chevasco. Los senadores solamente teníamos una secretaria y un asesor. Así es. Nada más. Hoy los congresistas tienen 6 asesores. Así es. 7 trabajadores. Y algunos de ellos se dedican en las horas de trabajo a cortarle las uñas pues a una parlamentaria. Es una vergüenza. Este Congreso realmente ha dado demostración de lo que no debe hacer. Yo solamente quiero decirle con quiénes trabajaba yo en el Senado. En mi bancada estaba, del APRA por supuesto, Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva del Campo, Javier Vallarresta, Humberto Carranza Piedra. Y de las otras bancadas estaba Arlo Orlandini, Manuel Ulloa, Sandro Mariate. Incluso del otro lado estaba mi amigo Carlos Malpica, Ricardo Napurí, Díaz Canseco, que podíamos discrepar. Sin embargo, había una discusión alturada. Sí, pues, se pero debatía, por eso le decía, y ahora eso tiene que cambiar. Ahora va a tener eso que vamos. discutir pues con noblecilla, con poca apellido, ¿no? Vamos a ver el resultado electoral. Con la mamá de Betsy Chá. ¿De qué estamos hablando? ¿Usted cree que me será el voto popular? Yo creo que Chevasco va a salir, porque es una persona... Salga Benito Chevasco, tiene que pero salir. los demás, Ay, claro, no, de por todas arrastre, maneras. el arrastre es lo que nos perjudica a todos. Ahora, 2 preguntas finales para saber la opinión de cada uno. ¿Qué proponen en cuanto a, si usted dice que la Comisión de Ética tiene que desaparecer, qué proponen como sanciones? ¿Quién tendría que sancionar de manera efectiva y real a los parlamentarios que son, por ejemplo, los que obligan a cortar las uñas, los mochasueldos, etcétera? Antiguamente no había comisión de ética. ¿Qué pasaba? Sucedió un hecho público que iba contra la ética del Congreso y los congresistas, y en el pleno del Congreso se designaban 3 personas. Y le decían, señores, vamos a votar una propuesta de 3 personas para que en una semana nos traigan un informe. Y en una semana estas 3 personas proponían al Congreso el informe de sanción. 7 días. Y se resolvía el tema. ¿Por qué tanta comisión? ¿Por presupuesto? ¿Que para tener presupuesto asignado, mantener a gente trabajando de los partidos? ¿Para qué? Una de las razones es esa. Porque en un Congreso con 13 bancadas, esas bancadas le dan estabilidad a la mesa directiva. ¿Y cómo se la piden? Creamos una comisión B. Hay que vivos, pues. Ahí tienen el Porque dinero. si no creas la comisión, te presento una moción de censura. Agencia de empleos. Exactamente. Por eso que es importante que los parlamentos tengan pocas bancadas. Y con pocas bancadas va a funcionar mucho mejor un Congreso. Su opinión con relación a la vacancia presidencial. Como de acuerdo al reglamento, lo conversábamos un ratito fuera de cámaras, aparentemente se tendrían ahora que votar menos en el Senado, que es la segunda y definitiva instancia para vacar a un presidente. ¿A favor, en contra? Bueno, en principio quiero precisar que este Senado ha sido restituido a las carreras ciegas, ¿no? Incluso hasta su reglamento ha sido aprobado sin consenso y lo han hecho solamente para favorecerse algunos que quieren ser senadores y reelegirse. Esto va a tener que ser revisado. Incluso en el tema de la vacancia no está muy claro, ¿no? Se establece que en la Cámara de Diputados la que determina una posición de vacancia luego pasa al Senado. Y esto naturalmente se tendrá que reglamentar de una forma coherente, exacta y constitucional. 40 votos más o menos, José Chevasco, para vacar un presidente. ¿Se puede modificar? ¿No se puede modificar? Sí, las cámaras van a tener plena autonomía para modificar los procedimientos parlamentarios que este Congreso ha dejado mediante 2 reglamentos que podrían ser fácilmente sujetos a cambios y modificaciones. Muy bien, clase trabajadora, código de trabajadores es lo que usted propone. Termino con usted, José Chevasco. Su propuesta, 10 segundos. Modificar el funcionamiento del Congreso para recuperar la imagen del Congreso y el buen prestigio. Yo sé cómo hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias a usted, muchas gracias. Y gracias. ha sido un gran honor. Hermanito, no, yo lo quiero mucho. Por favor, así debe ser el Congreso, diálogo. No. Vamos a seguir con los debates aquí en Al Día con Willa. Gracias. Sí, ya veo, muy amistoso, muy bien. Pero a la próxima invítalo pues al partido del PRIsta. Efectivamente. Acaba de confesarse que ha sido de la juventud. Así es. Claro, ¿qué hace Podemos? Ya ves, no lo han invitado en Bueno, ese es un paso para ir a otro partido de izquierda. Calentando motores. Muchas gracias a ambos. Vamos a nosotros a continuar. Lo que es que la tierra sigue temblando en el norte de nuestro país, en Chimbote, ayer. Nuevamente, otro remesón de 5.1 de magnitud, una profundidad, la verdad es que bastante
poca, ¿no? 42 kilómetros, son réplicas. Básicamente, pedir a la población que tengan siempre su mochila de emergencia a la mano y que traten de mantener la calma, ¿no? Estos nuevos sismos se han registrado en las últimas horas y bueno, hay temor ciertamente, pero hay que procurar mantener la calma, siempre. Son las 8:37 y bueno, cómo no tener miedo. Miren ustedes este restaurante. Hay una imagen, ¿no?, conmovedora de la mujer que atiende, que regresa por su hija o su bebé y cómo lo protege con todo el cuerpo. Claro, pues, pobre criatura, ¿no? Cosita. Y vemos ahí las imágenes de cómo es que una madre, ¿no?, cuida a sus hijos y los abraza de tal forma que no les permite salir, ¿no?, evitando finalmente que sean aplastados por la gente que realmente sale en medio del pánico, en medio de la desesperación durante un sismo, que creo que es la reacción más lógica y humana, pero que genera muchas veces fatalidades, ¿no? Vemos ahí cómo es que ella, lo primero que reacciona a hacer es agarrar a los hijos para que no salgan, ¿no? Que no salgan corriendo, que no salgan y no se metan en medio de la masa que obviamente no contempla nada, solamente son las personas que en medio del pánico buscan salir del lugar en el que están para ponerse a buen recaudo, ¿no? Bueno, y estos son estantes en una galería en Chimbote cuando empieza el movimiento sísmico. Bueno, terrible. Hay lecciones que tenemos que aprender cuando ocurren este tipo de situaciones. Miren, las cosas de los estantes tienen que estar bien fijas, bien seguras, porque si no, alguien puede salir golpeado, ¿no? Además de mantener la calma al momento de la evacuación, justamente para no sufrir lesiones, hay que asegurar los estantes y todo lo que uno pueda poner en las paredes. Y en plena coreografía que estaban llevando para la fiesta de promoción de Nuevo Chimbote, salen todos, obviamente producto del movimiento telúrico, producto de este sismo, y logran mantener la calma muchos, pero obviamente atemorizados, porque uno no sabe cuándo es que finalmente el temblor va a convertirse en un terremoto, finalmente se va a calmar la tierra, ¿no? Pero dentro de todo prima la calma y logran salir con cuidado, ¿no? Son estos los espacios en los que uno tiene que tener cuidado, porque incluso los candelabros, ¿no? La indumentaria, que muchas veces puede ser letal en este tipo de situaciones. A mantener la calma, hay que por eso participar de los simulacros que justamente nos entrenan para este tipo de situaciones. Miren esta imagen ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Se hace llamar Payasita Sin. Bueno, estaba haciendo un vivo, estaba conversando con sus seguidores y miren, empieza el movimiento. Y ella sale pero despavorida, ¿no? Bueno, la familia también grita. Se escuchan de fondo los gritos, ¿no? Sí. No, Alfonso, cualquier cosa, acá nos quedamos. Ya sabe también Omar Ruiz de Somocurso. Cualquier movimiento, acá nos quedamos. Somos como navegantes en el timón. Muy bien. A propósito de Omar, ya está listo ahí. Vamos con él. Vamos en Pase de Deportes. Muchísimas gracias. No pasa nada. Acá estamos, olvídate. Todo esto está muy bien preparado. Todo está tranquilo, ¿no es cierto, muchachos? No pasa nada. Bueno, lo que no está tranquilo, lamentablemente, es la situación
del día 24 de enero, que está a la vuelta de la esquina, menos de un mes, y que tanto Alianza Lima como Universitario quieren hacer el mismo día, a la misma hora, sus presentaciones oficiales. O sea, la noche crema y la noche blanquiazul, el mismo día, o sea, viene el Inter de Miami, Matute, 8 de la noche, 24, con Messi, con todas sus figuras, con Alianza. Y a la misma hora, en el Monumental, la U quiere presentarse frente a la U de Chile. El Ministerio del Interior ha citado hoy día una reunión a las 5 de la tarde y tienen que ponerse de acuerdo. O sea, escucho algunas declaraciones medias prepotentes, de la U principalmente. Me cuesta decirlo, pero así es, ¿no? El abogado de la U ha dicho que ellos venden más de 50.000 entradas y que Alianza apenas 13.000, o sea, siguen caldeando el ambiente. Bueno, hoy se reúnen en el Ministerio del Interior y vamos a ver pues qué pueden hacer, si no, que no juegue ninguno. O sea, una pena, pero no puede ser que no se puedan poner jamás de acuerdo. Y el Inter de Miami, coincidentemente, el fin de semana y en sus redes sociales ya anunció la gira del Inter, del flamante campeón de la Major League Soccer por Sudamérica. Ahí están. La primera parada, Lima, Matute, ahí está oficialmente. 24 de enero a las 8 de la noche, Alianza Lima frente al Inter de Miami. O sea, ya está el contrato firmado, ya está todo cerrado, pero no puede ser que permanentemente se produzcan estos enfrentamientos, ¿no? Antes eran ahí en las calles con los hinchas y ahora lamentablemente también llegan a temas dirigenciales, pero manifiesto, yo no tiro para ningún lado, pero tienen que tener mensajes más conciliadores, con todo respeto a la directiva de la U, al señor Gilabert, ¿no? No lo conozco, pero no puede ser que envíe esos mensajes de que nosotros vendemos 50.000 entradas, Alianza solo 13.000, o sea, no es la forma de sentarse a conciliar con mensajes tan agresivos muchas veces. O sea, esa forma de manejar un club tan grande como la U, no creo que le sume mucho, ¿no? Más allá de quién escribió el mensaje, quién se escribió primero, tienen que sentarse y ponerse de acuerdo, si no, el ministro Vicente Tiburcio pues dirá, no juega ninguno. Me da pena por Messi, me da pena por la gente que quiere al Inter de Miami, por las 50.000 entradas que vende la U, pero si no se ponen de acuerdo, el gobierno, el Estado no tiene por qué estar aguantando mensajes que más bien van caldeando los ánimos de los hinchas. Bueno, vamos con la Pantera, este delantero africano que llega a Universitario de Deportes, que ya fue presentado oficialmente, Sekou Gassama. Bueno, a ver, un solo gol en la temporada 2025. Su último compromiso fue en junio. A ver, con el Herense de la tercera división del fútbol de España. 30 años, 1,89 m, es una pantera, muy físico, muy potente. Pero ¿qué necesita la U? Pues un 9 clásico. Mi humilde opinión es esa. La U requiere de un 9-9 con gol. Un gol en todo el año. Un solo gol para un 9. Yo creo que es un segundo delantero. Potente, mira, es potente, grande, fuerte. Le dicen la Pantera a Sekou Gassama, que tiene una trayectoria por muchos clubes. No llega a los 70 goles en toda la carrera. No. ¿Cuántos goles tiene en toda su carrera? Tiene 68 goles y ya tiene 30 años. Con todo respeto, ojalá que venga y la rompa. No tiene club, llega con su carta pase, o sea que no es una inversión grande de la U, pero hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo que le pase lo que le ha pasado con las últimas dos contrataciones, con Churín y Dorregaray. Vamos a escuchar a ver qué nos proyecta este flamante delantero que ha contratado la U. O sea, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con este delantero que ya está llegando seguramente en las próximas horas al país. Por ahí que te sale redonda, ¿no? Y como es tan físico, tan potente, acá hay un chelauta que me mira con una cara. No puedo transmitir lo que tú quieres que diga por respeto y a esta apuesta. Yo creo que Álvaro Barco apuesta bien, ¿no?
Entonces capaz está viniendo no muy caro y como es tan físico y acá hay una diferencia con el fútbol de España, la termina rompiendo. Ojalá así sea, pero ¿qué dice el hincha de la U? ¿Qué dice el hincha de la U sobre Gassama, la pantera africana, que llega para sumarse al tricampeón peruano? Para serles sincero, estoy algo preocupado porque últimamente, o sea, la administración de Universitario no está demostrando que esté tomando buenas decisiones, ¿no? Sabemos las contrataciones que hace Barco. Le tengo mucha confianza y sé que un jugador africano acá en la liga peruana se va a pasear. Como sabiendo cómo es Barco, que ha tenido buenos jales en la San Martín, donde ha ido, entonces pienso que ojalá que no se equivoque. No digo que no se va a equivocar o se va a equivocar, ojalá que no se equivoque. Hay que verlo, hay que observarlo, ¿no? No se puede hacer ahorita un mal comentario porque me imagino que la directiva está haciendo todo lo posible de traer lo mejor. No es lo que se esperaba, creo, ¿no? Uno quería un delantero, al menos con un nombre igual al de Valera, ¿no? Valera ha sido 3 años. Acá así lo resumen en España. Es un 9 clásico, fuerte en el juego aéreo. Es zurdo, ¿ah? También es zurdo Valera, ¿no? Zurdo, o sea, de perfil zurdo y capaz de jugar de espaldas al arco y asociarse con sus compañeros. A ver, ojalá que la rompa. Por el bien del fútbol peruano, por la Copa Libertadores, ojalá. Vamos a ver cómo le va a la Pantera Africana. En Alianza Lima se confirmó que se va también Pablo Lavandeira, se va al FC Cajamarca. Sí, yo ya lo había anunciado hace unas semanas. Aparte, él es muy cercano a Hernán Barcos, que también va a jugar en el Fútbol Club Cajamarca, y ya se anunció que Lavandeira no va más. Un buen paso por Alianza. Lamentablemente tuvo una lesión muy complicada, buen volante ofensivo. Y este es el comunicado oficial del FC Cajamarca, que se está reportando bien. Ahí está. Dice: estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. Lavandeira llega a la tierra del Cumbe para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo. FC Cajamarca es tu nueva casa, Pablo. Vamos juntos por la gloria. Bien. Y no va a llegar solo, porque también va a llegar Ángelo Campos, el arquero de Alianza Lima, que lo quiere en UTC también, ¿no? En UTC y en FC Cajamarca. Bueno, lo que es un hecho es que parece que Ángelo va a jugar en Cajamarca. Tiene 3 clubes en primera división la temporada Cajamarca, ¿no, Carrito Lastra? Comerciantes Unidos, UTC y FC Cajamarca. Bien, bueno, ahí está. Ángelo Campos. ¿Y Barcos para cuándo? Barcos ya se ha anunciado oficialmente, todavía, ¿no? Bueno, Paolo Guerrero, hablando de Alianza Lima, Paolo anotó un golazo en un partido de leyendas en honor al gran Artur Artunes Coimbra Zico. Vamos a ver lo que hizo con De Arrascaeta. Miren la jugada de Paolo con De Arrascaeta. Pero Paolo es mayor que muchos de esos jugadores retirados y está pues enterito. Hay jugadores de 37, 38 retirados. Pablo tiene 41, cumple 42 el 1 de enero. Y ahí está, claro, fue invitado, es una de las leyendas, sobre todo por su paso por Corinthians, ¿no? En el Maracaná, ¿quién no va a recordar que Paolo anotó el gol que le dio el título de campeón del mundo de clubes a Corinthians frente al Chelsea? Mira esa foto, ¿ves? Mira esa foto. Ahí está con Ser Roberto y con Adriano. Ser Roberto, que físicamente se mantiene impecable, y Adriano, ojalá que Adriano lo haya invitado a la favela nomás a Paolo Guerrero. Crack, Adriano, el emperador, pero bueno, con una vida que él ha decidido que es bastante licenciosa. A ver, más goles tras el gol de Paolo Guerrero. Vamos con fútbol internacional. Vamos a ver lo que ha pasado en Europa. Arrancamos el recorrido con los goles en Europa del fin de semana y los compartimos a continuación. A ver, ¿con qué empezamos? Empezamos con el Arsenal. La liga que nunca descansa es la liga inglesa. Juega 24, 25, 31, primero, no descansan nunca. Y estos son los goles del Arsenal, que es el puntero de la Premier. Le ganó 2-1 a las Gaviotas del Brighton a los 14. El noruego Odegaard, que tendrá su Copa del Mundo el próximo año, a los 50. ¡Ay, la cara de autogol de Georgino Rutter, el francés! En el 2-0. Los Globe Star Sports Awards.
primera vez que se entregan, ¿no? Está bien, bueno. Olvídate de la terrible, incómoda ginecomastia masculina con la evolución de la técnica operatoria del doctor Yuri Arroyo y su staff de especialistas en la clínica Bellaforma. Desde los 14 años te pueden cambiar la vida cuando eres muy muchachito todavía y tienes el problema de la ginecomastia que te complica, que te incomoda en la playa, en el colegio. Anda a la clínica Bellaforma y cambia tu vida. Es sin corte, solamente con anestesia local. Te vas a tu casa el mismo día y en 15 días disfrutas de una nueva vida. Síguenos en sus redes como Ginecomastia Láser Perú o llama al teléfono 987-677-672 y termina con la pesadilla de la ginecomastia masculina. Bien, nada más en los deportes. Viene una pausa chiquitita y venimos con más información.